que siempre se va quizás más lento de lo que otros colectivos, grupos de interés les gustaría que fuera la responsabilidad social, ¿no? Y en tiempos de crisis económica, esto de hablar de responsabilidad social, corporativa o empresarial, igual algún empresario que nos ve, sobre todo algún pequeño empresario, mediano empresario, dice, con la de problemas que yo tengo, me voy a poner ahora a trabajar en responsabilidad social. Pues sí, mira, es una pregunta que en las últimas semanas, incluso diría meses, a cualquier foro que voy, pues es una pregunta reiterada. ¿Tiene sentido hablar de responsabilidad social en tiempos de crisis? Yo creo que precisamente cuando hay que hablar de responsabilidad social es en tiempos de crisis, concretamente en este tiempo de crisis. Posiblemente, y es una razón de peso, es porque esta crisis está provocada, en algunos casos, por los comportamientos poco responsables de algunas empresas, ¿vale? Precisamente porque no han sido empresas que tenían integrada su responsabilidad social en el desarrollo de sus operaciones. Tenemos algunos ejemplos que os puedo poner, como por ejemplo Lehman Brothers. Lehman Brothers es el famoso banco, es un banco de bancos, uno de los bancos más grandes del mundo, que es donde está uno de los principales orígenes de esta crisis financiera, que a pesar de que los 2 últimos años, si entráis en su página web, a pesar de que los 2 últimos años ha recibido más de 10 premios internacionales en materia de responsabilidad social y en materia de excelencia en sus operaciones, era una empresa que realmente no tenía integrada la responsabilidad social. Es lo que nosotros le llamamos las empresas plátano. Te lo voy a explicar. Son empresas cuyas operaciones son el interior del plátano y su responsabilidad social es la piel que cubre el plátano. ¿Qué ocurre? Que con ese tipo de empresas, que suelen ser multinacionales, cuando vemos a la empresa como ciudadano, como cliente, ¿qué vemos? Vemos la parte exterior del plátano, que es su responsabilidad social. Sin embargo, no tenía integrada la responsabilidad social de sus operaciones. Es decir, aquella persona que estaba vendiendo o formando paquetes de activos tóxicos, no le interesaba nada la responsabilidad social de su empresa, que iba por otro lado, ¿no? Con una paradoja además, que en tiempos de crisis pelan la responsabilidad social. La responsabilidad social estará en crisis solo para aquellas empresas que lo han adoptado como algo accesorio, secundario o como imagen de la empresa. Aquellas empresas que de verdad tenían integrada la responsabilidad social en sus operaciones no podrán separar su actividad de la responsabilidad social. Por tanto, para ellos no estará en crisis la responsabilidad social. Porque, José, cuando estábamos hablando de responsabilidad social, es de cosas tan sencillas a lo mejor como que un trabajador, antes de irse, apague las luces de la empresa. Bien. Eso es responsabilidad social, ¿no? Eso es, digamos, una responsabilidad personal. Pero si es una política de la empresa, pasa a ser responsabilidad social de las empresas. Es decir, la mayor parte de las situaciones, y en este caso es un tema muy concreto, medioambiental, ¿no? Es decir, apago la luz y entonces estoy reduciendo el consumo. Reducir el consumo energético reduce la emisión de CO2 porque hay otra empresa que está produciendo esa electricidad y por tanto está reduciendo las emisiones, ¿no? Insisto, por supuesto que es responsabilidad social de la empresa, siempre y cuando la empresa lo tenga sistematizado y lo tenga de alguna manera protocolizado. Es decir, cada vez que los trabajadores salen de la empresa, apagan los monitores, apagan los ordenadores, las impresoras también, que se suele dejar encendida, con lo cual es un elemento más de la responsabilidad social de las empresas, establecer una estrategia y una política de responsabilidad social ambiental en este caso. En este caso revierte en un beneficio a la empresa, puesto que los costes de la energía tienen un precio. Pero en otros casos no es tan evidente el beneficio para la empresa de la aplicación de una política de responsabilidad social empresarial, ¿no? Efectivamente, hay aspectos de la responsabilidad social que son claramente ventajosos para la empresa porque tiene un impacto directo en la cuenta de resultados. Por ejemplo, todo lo que está relacionado con el tema medioambiental. El hecho de reducir tus consumos energéticos, tus consumos en recursos, agua, electricidad u otros necesarios para la producción, todo lo que sea reducir, evidentemente repercute directamente en la cuenta de resultados. Si reduce la factura de la luz, reduce la cuenta de resultados. Sin embargo, hay otros aspectos de la responsabilidad social, que es la parte social y la parte económica, que ahora hablamos de ellas, que no tienen un impacto tan directo en la cuenta de resultados. Por ejemplo, los aspectos de conciliación, los aspectos relacionados con la igualdad de oportunidades, ¿no? Son aspectos que directamente no podemos decir que tiene un impacto en la cuenta de resultados, puesto que no lo sé, pero sí claramente tiene un impacto en otros factores de la empresa que sí van a tener un impacto directo en la cuenta de resultados, por ejemplo, en la motivación y en la productividad de la empresa. En la medida en que nuestro personal está motivado por la capacidad que tiene la empresa de desarrollar políticas de conciliación, por ejemplo, y en la medida en que desarrollamos igualdad de oportunidades, equiparamos los derechos, las posibilidades, tanto en el hombre y la mujer, se van a producir también elementos que van a repercutir tanto en la motivación como en la productividad de la empresa. Y esto va a incidir claramente en la cuenta de resultados. Y otros aspectos dentro del ámbito económico es, por ejemplo, el concepto de la ética. Cuando hablamos del ámbito económico de la responsabilidad, no estamos hablando de lo que gana o no gana la empresa, estamos hablando directamente de aspectos como la ética, como la evaluación de tu cadena de suministro, y esto tiene un impacto claramente en la reputación y en la imagen de la marca,
que sabemos que hoy en día es lo que se denomina un intangible y es posiblemente uno de los principales generadores de valor de las empresas, que es su marca y la reputación que rodea a su marca. Es decir, la forma en que una empresa consigue que su entorno, sus clientes, lo identifiquen como lo que nosotros llamamos una empresa buen ciudadano. Invertir en tecnología está bien, invertir en tal está bien, pero invertir en que la empresa, tu entorno te considere una empresa buen ciudadano es un valor muy importante para las empresas hoy en día. Y si antes hablábamos de responsabilidad social en tiempos de crisis, el pequeño empresario, que es sin duda el más numeroso de todo nuestro tejido productivo, ¿cómo puede aplicar en su modesta empresa esta responsabilidad? Bien, me encanta que comentes lo de las pymes porque en nuestro enfoque como empresa... Y el autónomo. Sí, la pyme, la pequeña y la microempresa, ¿no? Incluso yo diría en algunos casos la nanoempresa. La nanoempresa ya es el autónomo, ¿no? Ya no se puede dividir más, ¿no? Constituye, no sé, yo creo que mucha gente lo sabe, constituye más del 99,87% del tejido empresarial español. Es decir, solo el 0,13% de las empresas españolas tiene más de 250 trabajadores. De ese 99,87% prácticamente el 93% son empresas de 1 a 10 trabajadores. Esa es la realidad empresarial. Entonces, si hablamos de responsabilidad social y que hablamos del futuro de la responsabilidad social, tenemos que pensar no en el 0,13%, sino en el 99% de las empresas, es decir, que son las pymes, ¿no? Claro, ¿qué problema tienen las pymes? Las pymes pues, viven en una situación permanente de supervivencia, ¿no? del día a día, ¿no? Con lo cual tienen muchas dificultades en incorporar este concepto de la responsabilidad social, porque la responsabilidad social no es una carrera de 100 metros, es una carrera mucho más larga, es una especie de carrera de fondo donde los resultados se ven a largo plazo. No es algo que tú puedas decir que lo aplicas y mañana tiene una ventaja competitiva o tienes un resultado económico, financiero o comercial, sino que eso es mucho más largo plazo. Existen muchas barreras para introducir la responsabilidad en la pyme, como es la falta de visión, la falta de conocimiento del concepto, es decir, todavía vamos a muchas localidades donde hablamos de responsabilidad social empresarial, ¿responsabilidad social qué? Donde todavía el concepto no ha calado, no ha llegado, ¿no? Existen también barreras económicas, es decir, esto es una inversión, como lo puede ser en tecnología, en innovación, tal, es invertir en el talento, invertir en temas de ética, invertir en temas de medioambientales, con lo cual se puede a veces una incompatibilidad de dónde pongo mis recursos, ¿no? Sin embargo, tenemos clarísimo que el futuro de la responsabilidad no parte porque lo apliquen las grandes empresas, que en muchos casos serán esas empresas plátano que hemos dicho, que utilizan la responsabilidad para, bueno, pues para imagen o para tal, ¿no? Sino que el futuro está realmente en las pequeñas empresas, que son las que consolidan el territorio, que son las que crean empleo, más del 80% del empleo en España lo crean las pymes y aportan al Producto Interior Bruto más del 65% del Producto Interior Bruto lo producen las pymes, ¿no? ¿Cómo hacer en una pyme? Bien, nosotros nos dimos cuenta en Roadmap que una pyme hiciera responsabilidad social no tiene ningún impacto. O sea, que una pyme malagueña haga responsabilidad social está bien, pero no tiene ningún impacto. Que 10 pymes en Málaga hagan responsabilidad social está mejor, pero tampoco tiene ningún impacto. Que 5 pymes en Málaga capital hagan responsabilidad social, 3 en Ronda, 2 en Vélez y 1 en Marbella hagan responsabilidad social, el impacto sobre una provincia, sobre una comunidad es limitado. ¿Por qué? Porque no dejarán de ser actuaciones aisladas que tendrán un impacto limitado en donde la empresa desarrolla. Entonces desarrollamos un proyecto que fue financiado por la Junta de Andalucía, que se denomina Entorno Responsable. Y lo desarrollamos, un proyecto de I+D+I, lo desarrollamos con un grupo de investigación de la Universidad de Málaga, liderado por Ana María Castillo, y con una fundación noruega. Yo les explico por qué una fundación noruega, ¿no? Desarrollamos un proyecto que consistía, bueno, ha terminado ya, y de hecho, si me permites, Mónica, os diré que en octubre nos dieron el premio a la mejor solución de responsabilidad social para pymes en el Marketplace de Responsabilidad Social que se celebró en Madrid, el Marketplace de Forética, es el principal foro de ética y responsabilidad social que hay en España, como la mejor solución de responsabilidad para desplegar esto en la pyme, ¿no? Entonces, ¿cuál es el enfoque? Es que hay que hacerlo con lo que se llama el enfoque colaborativo, es decir, que lo haga una pyme, que una pyme trabaje sobre género está bien, pero ¿no será mejor que 5 empresas de un mismo sector trabajen sobre género? ¿No será mucho mejor que 5 o 8 empresas de un mismo sector trabajen sobre temas medioambientales? El impacto de sus actuaciones, al trabajar en entorno colaborativo, pues le permitirá reducir costes, compartir buenas prácticas y que el impacto de sus actuaciones sea mucho mayor entre ellas, en el entorno, es decir, en el entorno local. Tenemos que recordar que la pyme trabaja en local. La gente que trabaja en una pyme es del entorno donde desarrolla esa actividad. Nunca veremos una pyme que se deslocaliza a Polonia.
Yo no conozco ninguna pyme que se haya deslocalizado en Polonia. Te ha montado una delegación en Polonia, pero no se deslocaliza. ¿Por qué? Porque la pyme está anclada a su territorio y el impacto de su situación es el local, ¿no? Pues si conseguimos que grupos de empresas, que le denominamos entorno responsable, trabajen en cooperación, desarrollando actuaciones en el ámbito social, económico y ambiental, sus actuaciones tendrán mucho mayor impacto entre ellas, en su entorno y en su sector, porque rápidamente lo lideran, porque nadie lo está haciendo. Eso sería un poco, es una estrategia digamos, para que desplegar la responsabilidad social en un número muy importante de pymes en poco tiempo. Sería un poco el enfoque, ¿no? Cuéntanos lo de Ginebra. Lo de... No, ha dicho que... Sí, dime. ¿Sí? ¿No? ¿Lo de la Fundación Noruega? Sí, Noruega, Ah, eso sí, me he sí. equivocado Sí, yo. Tengo una